Continuamos, hermanos, en nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y vamos a continuar con el capítulo número 21, que nos habla acerca de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. En la clase anterior vimos únicamente la mitad del punto número 1, la primera parte del punto número 1, donde nos habla acerca de la libertad que Cristo nos compró a cada uno de los creyentes, esta libertad del pecado, de la ira condenatoria, de la severidad y de la maldición de la ley. ¿Recuerdan cómo en este primer párrafo nos hablaba acerca de cómo Cristo con su sangre compra para cada creyente una libertad de la culpa, del pecado, de la ira condenatoria de Dios? Y también nos habla acerca de que a causa de haber comprado esa libertad de nosotros, por esa causa nosotros tenemos un libre acceso a Dios. Nos da a nosotros también, dentro de esa libertad, nos da a nosotros también la facultad de rendirle obediencia a Él. Esa también es parte de la libertad, el que nosotros tengamos un pleno acceso a la presencia de Dios. Tenemos una libertad de rendirle culto, y no rendirle culto con un deseo servil, sino con un amor filial y con una mente dispuesta, como dice la confesión. Para nosotros es de agrado, es agradable para nosotros servirle a Dios por esa causa que Dios nos ha hecho libres para Él. Es un deseo que Dios pone en nuestro corazón de agradarle a Él, porque nosotros recibimos ese regalo sin merecer. Es cuando nosotros recibimos, como cuando nosotros recibimos un regalo el cual nos agrada mucho, y por el medio de ese regalo nosotros con gozo tratamos a la persona que nos ha dado un regalo, ¿sí? Que mayor gozo y mayor deseo de amor hacia Dios, que nos dio todo lo más valioso que Él tenía para que nosotros pudiéramos tener esa libertad del pecado. Ahora, la siguiente parte si tienen ahí su confesión en el capítulo 21, y van a ver que está dividido en dos grandes párrafos, este punto número 1, y en la segunda parte del párrafo nos dice de esta manera. Dice así: todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley. ¿Qué era sustancialmente común? La libertad de la culpa del pecado y el libre acceso a Dios y el amor a Dios. Entonces dice, todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica, y tiene ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. ¿A qué se refiere con en esta segunda parte del párrafo, hermano? Uno de los principios de la Escritura referente a la libertad que nosotros se nos ha otorgado por medio de Cristo, es lo que viene en Juan capítulo 8, versículo 32, donde dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, la pregunta es: ¿conocían los antiguos santos, o más bien los santos del Antiguo Testamento, conocían esa salvación salvífica de Cristo? Y la respuesta es sí. Ellos conocían, aunque no la conocían como nosotros, ellos sabían también que la salvación de ellos era por la fe en el Redentor que había de venir.
Era para ellos la misma sustancia de la salvación que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que la salvación es por fe. También en el Antiguo Testamento tenían esa misma sustancia, esa misma enseñanza de que la salvación era por fe, no era por obras. Ellos tenían que depositar su fe así como nosotros la depositamos. Así que si ellos conocían lo mismo que nosotros conocemos de que la salvación era por fe, también de la misma manera Dios liberó a los del Antiguo Testamento, los liberó del pecado y de la condenación por medio de la fe puesta en aquel Mesías que había de venir. Los santos del Nuevo Testamento tenemos, sin embargo, una revelación más clara que la que tenían ellos en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos ya todas las escrituras completas. Ellos no tenían, ellos se basaban únicamente en lo que se les iba revelando progresivamente. ¿Recuerdan cuando hemos visto los pactos? ¿Cómo hemos visto acerca de que Dios fue revelando progresivamente su plan de salvación? Entonces ellos conocían lo que se les iba dando cada vez, y ellos confiaban en que esas cosas eran los que los iban a llevar a la salvación. Sin embargo, nosotros tenemos una diferencia entre ellos, en que nosotros conocemos más acerca de la manera y del proceso de la salvación. Es por ello que dice la confesión que todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley. Ellos también conocían. Los santos del Antiguo Testamento, también inspirados por el Espíritu Santo, también respondieron a la ley como algo liberador. En los Salmos ellos decían, yo amo tu ley porque me ha rescatado. Y constantemente en los Salmos ellos hablaban acerca de que ellos habían sido liberados del pecado por medio de la fe que se depositaba en ellos. Dice la confesión, y es algo aquí que llama la atención. Dice: pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica. Y aquí tenemos dos cosas importantes, hermanos, que debemos de considerar. La primera es que ellos estaban sujetos a una ley ceremonial. Hemos estado viendo nosotros acerca de las leyes, diferentes leyes que Dios les daba a los israelitas, leyes ceremoniales, morales, sanitarias, como lo hemos estado viendo, y ellos tenían que actuar de acuerdo a las leyes ceremoniales. Tenían ellos que cumplir con cada uno de los requisitos que se les exigía para la transmisión de sus pecados y hacia un animal. De esa manera sacrificar el animal, y de esa manera quedaban ellos limpios de ese pecado, aunque de una manera momentánea, no como nosotros, que Cristo hizo un sacrificio, y ese sacrificio fue una vez y para siempre. El pecado de nosotros fueron sacrificados una vez y para siempre en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos santos del Antiguo Testamento, ellos sí conocían y gozaban de la liberación de la maldición de la ley por medio de las leyes ceremoniales que se les daban. Y esto lo podemos ver en diferentes partes de la Escritura del Antiguo Testamento, cómo ellos se gozaban de esa libertad que Dios les daba por medio de lo que ellos tenían conocimiento acerca de sus leyes ceremoniales, de cómo llegar a Él. El otro punto que llama la atención aquí dice a que estaba sujeta la iglesia judaica. Le llama aquí la confesión a los judíos, a los santos judíos del Antiguo Testamento, le llama la iglesia judaica, y eso es porque eso eran los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento también pertenecían a la iglesia. Recuerden que la iglesia
está constituida por todos aquellos que han sido salvados por Cristo. Y si en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento se salvaban poniendo su fe en el Mesías, que era Cristo, en las promesas que Dios les daba por medio de profetas, entonces la salvación de ellos es igual a la salvación de nosotros, por la fe. Por lo tanto, los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento pertenecemos a la iglesia de Cristo. Cristo compró con su sangre tanto a los creyentes del nuevo pacto como a los creyentes del antiguo pacto. Entonces, cuando la confesión habla acerca de la iglesia judaica, pues está hablando acerca de todos aquellos creyentes que pertenecían a los judíos, porque no todos los judíos se salvaban, como no todos los hombres se salvan en el Nuevo Testamento. Se salvaban únicamente los que ponían la fe en el Redentor, en el Mesías Redentor. Sigue diciendo la confesión, dice: la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que está sujeta la iglesia judaica, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia. Vamos a ver algunos versículos que nos confirman esto, hermanos. Vamos a ir primeramente a Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4 y versículo 5. Nos habla acerca de que tanto la fe en el Antiguo Testamento era de igual manera con nosotros, era la manera en que ellos eran librados de la esclavitud. Fíjense lo que dice Romanos 4, 5, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham fue el padre de la fe. Y ya desde los tiempos aún antes de Adán, desde el inicio de la vida del hombre, ya también la justicia se daba por medio de la fe, como dice aquí en el libro de Romanos. No únicamente para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión. Dice: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces aquí podemos ver lo que hemos venido diciendo acerca de que en el Antiguo Testamento también se salvaban por medio de la fe, aun cuando ellos tenían que cumplir con ciertas leyes ceremoniales, muy diferente a nosotros. Esa era la diferencia que ellos tenían. Dice, vayan a Salmo 119, Salmo 119, versículo 45 y 47. Salmo 119, versículo 45 y luego versículo 47. Dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículo 47 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Aquí el salmista nos habla acerca de cómo la ley le dio la libertad, y se gozaban los antiguos creyentes, se gozaban en la ley porque era la ley la que les otorgaba esa libertad del pecado y de la condenación. Vayan
Vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. Llegamos a este capítulo 11 de Hebreos. Recuerden que se le llama el capítulo de la fe, y aquí nos habla acerca de cómo los creyentes del Antiguo Testamento llegaron a la salvación por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y luego vean del 33 al 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos son unos ejemplos que nos da el Antiguo Testamento de cómo aquellos hombres también alcanzaron la salvación, la libertad, la justicia por medio de la fe. Dice la gracia, pero la gracia para nosotros, ya en el Nuevo Testamento, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya somos diferentes nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto ya es diferente. Nosotros somos herederos de un mejor pacto, dice la Escritura. Y somos herederos de un mejor pacto porque nosotros ya no estamos sujetos a las leyes ceremoniales. Aquello todo era figura de lo que había de venir. Dice la Escritura en Hebreos, ahí mismo Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros somos herederos de un mejor pacto. Y cuando se habla aquí de un mejor, quiere decir que hubo otro pacto, no que fue malo, pero no fue igual de bueno que este. El antiguo pacto era un buen pacto, pero era un pacto que llevaba implícitas leyes que debían de responder. Nosotros somos un mejor pacto, un pacto diferente. Es un mejor pacto porque nosotros ya podemos tener libre acceso al lugar santísimo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que los antiguos no podían tener. Ellos tenían que entrar y no entrar directamente al lugar santísimo, sino entrar a la presencia de Dios a través de un sacerdote. Y nosotros no, porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, nos da el libre acceso a nosotros a entrar a la presencia de Dios confiadamente. Tenemos nosotros ese libre acceso hacia la presencia de Dios. Dice la Escritura: porque la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es, hermanos, lo que nos hace ser diferente a nosotros únicamente en cuanto al conocimiento de la fe con referencia a los del Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de fe en el libro de Hebreos, y a través de la Escritura
cómo tantos hombres caminaron por medio de esa fe hacia la salvación que el Señor le otorgaba. Pero nosotros en el Nuevo Testamento podemos encontrar ejemplos ya de que la fe era por medio de la gracia que nosotros recibimos de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos una mayor libertad hacia acercarnos a la presencia. Es un privilegio para nosotros, hermanos, que tengamos nosotros esa mayor libertad, como dice aquí en la confesión, dice, están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Tenemos nosotros en nuestro corazón ha sido depositado el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba únicamente en ocasiones en que Dios así lo determinaba. En el Nuevo Testamento nosotros, el Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones de cada creyente, y es por eso que nosotros podemos tener experiencias espirituales mejores que las que tuvieron en el Antiguo Testamento. Nada más que nosotros quizá queremos ver a lo mejor las grandes hazañas que se realizaron en el Antiguo Testamento, pero la gran hazaña para nosotros, hermanos, es que nosotros, siendo pecadores, Dios nos dio un nuevo corazón. Ese es el evento más grandioso que puede ocurrir en un ser humano. El que Dios transforme una naturaleza de pecado en una naturaleza nueva, en una nueva criatura. Dios puede hacer todas las cosas. Dios creó las cosas de la nada. Sin embargo, en nosotros obra un milagro más grande, porque nosotros somos una masa caída, una masa corrompida, corrupta. Y sin embargo Dios hace un proceso de cambio en nosotros, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, algo que en el Antiguo Testamento no ocurrió, porque no se había manifestado aún la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se había dado a conocer la Trinidad completa de Dios, cosa que nosotros ya la conocemos. Ya tenemos ese privilegio que no tenía, que dice el Antiguo Testamento que los profetas anhelaban ver aquello que ellos hablaban y que no conocían. Y nosotros lo conocemos y sabemos, y es por eso, hermanos, que nosotros deberíamos de estar todavía con mayor gozo y con mayor amor a Dios y mayor temor, por el hecho de que nosotros conocemos ya toda la Escritura. Sabemos de lo que Dios es capaz, de la bondad de Dios, pero también sabemos del juicio de Dios. Así que, hermanos, no desaprovechemos esta grande, tan gran salvación que tenemos, y de verdad vayamos a Dios siempre en amor, en obediencia a Él, sabiendo de lo que hemos recibido, hermano. Muy bien, hermanos, esto es lo que nos habla entonces este punto de la confesión acerca de la libertad cristiana. La siguiente clase, si el Señor lo permite, veremos acerca de lo que es la libertad de conciencia. Es otro apartado interesante de este capítulo de nuestra confesión.